para esta iglesia. Amén. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Cómo recibe Casa de Jesús el mensaje de la palabra del Señor? Aleluya. Sí, Señor. Y a su nombre, ¿quién vive? Gloria a Dios. Bien, tener bien en claro eso, ¿eh? Gloria a Dios. Bien, acompáñeme. ¿Trajo su Biblia? Si no trajo su Biblia, siéntese al lado de un cristiano que trajo su Biblia, ¿sí? Me encanta de que venga a la casa del Señor por ahí con la Biblia física, ¿sí? O por lo menos tráigase un anotador, cómprese un anotador, ¿sí? Un anotador, una virome, anote los versículos que el pastor va a dar para después en su casa poder leerlo el otro día cuando se levanta a la mañana temprano a tomar unos matecitos, hace su devocional con el mensaje o los versículos que compartió el pastor en la predicación, ¿sí? Está bueno escuchar predicaciones de otros ministerios, otros pastores, pero ¿usted dónde come espiritualmente? ¿Dónde crece usted espiritualmente? Acá. Escuche la palabra de su pastor. Muchas veces por ahí estamos en la casa del Señor y claro, tenemos niños chiquitos, por ahí, viste, no nos grabamos los versículos, por ahí no porque no querramos, sino que porque pasa que no nos quedan las cosas. Tenemos la posibilidad de poder reverlo en YouTube o en Facebook, pero también tener escritos los versículos bíblicos y por ahí compartirlo con la familia, ¿sí? Leer como decía el pastor Alejandro el domingo, leer un versículo en familia. Usted sabe que el pueblo hebreo lo hizo, lo hace y lo va a seguir haciendo, de compartir la palabra de Dios en familia, y eso lo tenemos que nosotros implementar en nuestra casa, ¿sí? Muchas veces el mundo está así. Hay mucha violencia, mucho robo, mucha maldad, porque hemos sacado de nuestras casas la palabra de Dios. Hemos sacado de los colegios, de las universidades, hemos sacado del gobierno la palabra de Dios. Me acuerdo de, no sé en qué gobierno fue, de que un ministro, creo que el ministro de Educación de este país, no sé en qué gobierno, todo está bien, todos juraban sobre la Biblia, ¿no? Después hacen cualquiera, roban, hacen cualquiera. Pero este no juró sobre la Biblia, negó. O sea, eso es negar la palabra de Dios. Entonces el mundo está así porque hemos sacado a Dios de las universidades, de los colegios. Hemos sacado a Dios de nuestras familias, ¿sí? Quizás el televisor ocupa el lugar, las redes sociales, el teléfono, ¿sí? Los videitos de Facebook, de Instagram, de TikTok han ocupado ese lugar. Pero está bueno que podamos volver, estamos a tiempo de poder implementar la palabra de Dios en nuestras casas. Yo sé que algunos de ustedes lo hacen, pero es importante, ¿sí? Poder orar por los alimentos, darle gracias a Dios por los alimentos, que si los tenemos, tal vez no tengamos en este tiempo el mejor manjar. Como yo siempre digo, el que come asado cuenta testimonio después, porque es una bendición. No es suerte, es una bendición. El que hoy puede elegir la comida, ya sea milanesa con papa frita, un bife con puré, no sé, un guiso de arroz, o el que puede elegir, es una bendición. Y está bueno darle gracias a Dios, ¿sí? Y yo oro por cada uno de ustedes para que el Señor bendiga sus manos, ¿sí? Que puedan trabajar, que puedan producir. Yo quiero que les vaya bien. Yo quiero que les vaya bien. Nos tiene que ir bien. En tiempos de crisis nos tiene que ir bien, aunque el diablo nos dé donde muchas veces más nos duele. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. No nos desenfoquemos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Acompáñeme, abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 32. Estaba leyendo, estaba el domingo con el pastor Alejandro y estábamos sentados. Entonces siempre me encanta cómo hace mi esposa la primera parte, ¿sí? Y hoy estábamos ahí en la oficina, ella estaba preparando ahí y la veo que anota y entonces leyó un pasaje del libro de Éxodo, habló de Moisés. Digo, me va a quemar el mensaje. Porque el pastor Alejandro el domingo dice, justo el versículo que iba a leer yo, me dice. Le digo, quédate tranquilo que Ruth tiene esa mala costumbre que siempre nos quema los versículos. Y es verdad, y hoy cuando ella hablaba de Moisés, digo, va a hablar de eso también. Pero no tomo así, sino porque estamos en el mismo espíritu, ¿sí? Porque en la reunión hay un hilo. Usted se piensa que, cantamos esta canción porque nos sale bien o nos lucimos la voz. No, cantamos esta canción porque tiene que ver. Nos ponemos de acuerdo, el equipo dice, bueno, ¿de qué va a hablar, pastor? Y a veces no tengo el título,
Hoy va a ser una reunión de guerra espiritual, de liberación. Por eso las canciones, ningún principado, guerrero, fuerza, poder, liberación. Las canciones vienen en eso. Y también lo que hablaba la pastora. Hablaba de Moisés, que Moisés, ¿quién fue? Libertador, ¿sí? No fue José de San Martín, sino que Moisés fue el libertador que liberó al pueblo de la esclavitud. ¿Y quién es también el libertador? ¿Figura de Moisés o figura de Cristo? Jesús fue el gran libertador que nos libertó a nosotros ¿de dónde? Del pecado. No somos más esclavos de pecado. Ahora sí somos esclavos. Somos esclavos de Dios. Pero tiene una diferencia, ¿sí? Antes éramos esclavos del pecado, del mundo. Hoy somos esclavos de Dios, pero por amor. Amén. Por amor. Y hoy voy a estar hablando sobre el guerrero espiritual, sobre la guerra espiritual, ¿sí? Y más allá de que todos somos guerreros, ¿cuántos son guerreros? A ver, un grito de guerra. No vamos a ningún lado, pastora. A ver, un grito de guerra. Bien, somos guerreros, ¿sí? Pero uno no se presenta a la guerra de la noche a la mañana. Un guerrero no es que nace, sino que se tiene que preparar. Diga conmigo, un guerrero se tiene que preparar. Repita conmigo, yo me estoy preparando para la guerra. Amén. Así que un guerrero es aquel que se prepara, no es de la noche a la mañana. Y primeramente, un guerrero sabe lo que es antes de ir a la guerra. Un guerrero primeramente es un intercesor. ¿Qué es un intercesor? Es un mediador. Es alguien que intercede por otro. Eso es lo que es un guerrero, ¿sí? Por eso vamos a leer este pasaje bíblico que nos muestra que Moisés fue un intercesor. Si bien fue un guerrero, fue un líder, fue un libertador, pero fue un gran intercesor, y ya lo vamos a leer conforme a la palabra del Señor. En nuestra condición como ministros del Evangelio, ministros del Maestro que es Jesús, ¿sí? ¿Usted es un ministro? ¿Sí? Muchas veces dentro de la iglesia se quiere ocupar un cargo de líder. Hoy todos mueren por ser líderes. Tener gente bajo su gobierno, tener gente a quien mandar o mandonear, ¿sí? Hoy se habla mucho de crecimiento, de expansión, de multiplicación. ¿Escuchó esa palabra? ¿Sí? Hoy todos quieren ser líderes, ¿sí? Pero primero Dios nos llamó a cada uno de nosotros a ser ministros. Somos aquellos que ministramos la presencia de Dios. Somos aquellos que ministramos la palabra de Dios. Por eso decirle al que está al lado tuyo, sos un ministro. Despertate, ahí dale fe, despertate, sos un ministro. Más allá de ser un líder, somos ministros. Y debemos movernos en 3 direcciones que apuntan a cumplir nuestra misión. ¿Cuántas direcciones? 3. Número 1, para aquellos que anotan, ser sensibles a la realidad espiritual en la que nos estamos desenvolviendo. Sabemos que hay una realidad espiritual, que lo que se escucha, que lo que se ve en el mundo no es casualidad. Usted sabe que vamos de mal en peor, ¿sí? ¿Es así o no? Suba quien suba o esté al mando del ministerio, de la presidencia, vamos de mal en peor. Más allá que a veces el hombre se empecina a querer las cosas como él quiere. Pero este mundo no va de mal en mejor, no. Vamos de mal en peor, pero no así para nosotros los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como hijos de Dios, como guerreros, como aquellos que somos ministros del Evangelio, ministros de la palabra de Dios, tenemos que saber discernir, saber entender el tiempo espiritual que estamos viviendo, ¿sí? No es casualidad todo lo que estamos viviendo, mucha maldad, robo, la vida del hombre, la vida de la mujer no vale absolutamente nada. No hay códigos, antes sí había códigos, hoy no hay códigos. Vamos de mal en peor. Por eso hablaba, y la pastora un poco hablaba de este mensaje, nosotros como hijos de Dios tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y Pablo decía, el que robe no robe más, ¿sí? El que hurta no hurte más, el que peca no peque más. Pablo decía eso.
Nuestra mentalidad, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tiene que cambiar. Ya no tenemos más la mentalidad del mundo, tenemos la mentalidad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, después de haber discernido el tiempo, el momento que estamos viviendo, el momento espiritual, tenemos que discernirlo. Número 2, tener como prioridad a las almas que están atadas hoy por el mundo de las tinieblas. Como dijo pastor, tener como prioridad a aquellas almas, a aquellas personas que están perdidas en el mundo de tiniebla, oscuridad, sin Dios y sin esperanza. Gente que necesita a Cristo. Gente que necesita ser salva. ¿Salva de qué, pastor? De la gran ira, de la ira de Dios. Entonces nosotros somos ministros, nosotros somos los que relacionamos al hombre con Dios, con Jesús. Nosotros buscamos que el hombre se relacione con el Señor Jesús. Y Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otra cosa. El único camino a Dios es Jesús. No es San Epedito, no es la Virgen de Desatanudos, no es San Cayetano, no es Gauchito Gil, no es San La Muerte. El único camino a Dios es Jesucristo. Y Jesús dijo: nadie va, lea la Biblia. Usted sabe de la Biblia, ayúdame a predicar. Usted sabe de la Biblia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Desatanudo, por el Gauchito Gil. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay gente que dice: ay, lo que pasa es que yo ya tengo mi religión. Yo no puedo entender cómo vas a la iglesia cristiana, ahora te hiciste evangélico. Estás traicionando la fe de nuestra familia. Nuestra tatarabuela iba a la iglesia católica, le hacía ofrenda a los santos. Ahora te hiciste cristiano, te hiciste creyente, ahora sos evangelista. Ahora te calzás la Biblia y te vas a la iglesia. No puedo entender. Y sí, para la gente no lo entiende, porque es locura. Pablo dijo que el evangelio es locura, es poder de Dios. La gente no lo entiende. Pero mi mamá también no la entendía. Mi viejita linda no la entendía. Le cerraba la puerta a los evangélicos y le seguía prendiendo las velas a los santos y hacía poner plata al elefantito ese para que la buena fortuna. Llena la repisa de todos los santos. Y que fuma un olor a cigarrillo. Nosotros no fumábamos, pero que el equeco era que... Y de marca tenía que ser, el Marlboro. De marca, el sinvergüenza. Se llenaba la casa de humo. Yo era chico, tenía 10 años. No entendía. Ellos trabajaban en la costura, ¿sí? Y entonces decían para Pascua que pasaba el cura bendiciendo. Entonces me hacían sentar, me ponían el banquito en la puerta con la virgencita para que pase el cura y bendiga a la virgencita. Después que pasaba el cura tenía que agarrar la virgencita, subirla y ponerla en el mismo lugar. No iba sola. Para la gente que no cree a Dios es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Sí? Es poder de Dios. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener como prioridad a aquellas personas que no tienen a Dios y están en este mundo sin Dios y sin esperanza. Amén. Tercero, ministrar en el nombre del Señor Jesucristo para que se rompa toda atadura que las personas puedan tener. ¿Cómo tenemos que ministrar en nombre de quién? De Jesucristo. En el nombre de Jesús, ministrar para que esas ataduras se rompan. Por eso cantábamos la canción Ningún Principado. Cantábamos la canción El Gran Yo Soy. Ninguno se puede resistir a la presencia, ni los demonios se pueden resistir a la presencia de Dios. Porque el diablo está vencido. Pero entonces, pastor, ¿por qué me hace la vida imposible? Porque está tirando sus últimos coletazos. Sabe que tiene los días contados, que le llega el juicio. Entonces, como hablaba con los muchachos en el refugio el viernes pasado, nosotros tenemos demonios asignados. Como usted también seguramente tiene demonios asignados. Usted sabe con qué el diablo los tienta. Entonces tenemos demonios. Cada uno de nosotros tenemos fuerzas espirituales, demonios asignados, con cual nosotros tenemos que luchar a diario.
tenemos que luchar, bien dije, tenemos que luchar a diario. Por eso no te entregues, no desistas, no le des lugar al diablo. Pelea la buena batalla. Amén. Esa es nuestra función, dependiendo siempre de nuestro amado Dios y Padre Celestial, quien nos da la autoridad. Amén. La autoridad dada por Dios. Sos un ministro. Sos una ministro del Evangelio. Ministrás la palabra, el poder de Dios. ¿Dado por quién? Por Dios. Amén. Y Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder, pero también les dio autoridad para echar fuera todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a anunciar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Pero esta palabra no solamente fue dada a los discípulos, sino que a nosotros. Porque la palabra de Dios bien dice que pondrán manos, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Sí? Entonces, si vos crees en el Señor, las señales te van a seguir. No tenemos que andar atrás de las señales. Allá hay un avivamiento, vamos todos para allá. Como se buscaba, se hablaba del avivamiento en Colombia, se iban todos a Colombia. Años anteriores se iban todos al avivamiento a una ciudad en Estados Unidos. Se iban todos allá a buscar el avivamiento. No, yo no tengo que andar buscando un avivamiento en otros países. A mí me tienen que seguir las señales. A usted le tiene que seguir las señales. Porque la palabra dice, pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Dios lo puede hacer. Y Dios honra la fe. Amén. Punto número 1. El guerrero espiritual es ante todo un intercesor, como decía recientemente. Que el guerrero espiritual es un intercesor. ¿Sí? No solamente está preparándose para la guerra, sino que intercede. Y buen ejemplo tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 7 en adelante. Donde dice, entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Quién dijo a Moisés? Jehová Dios. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Dice eso o no? A ver, vamos a leerlo. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque mi pueblo, ¿dice mi pueblo? No, dice tu pueblo. ¿Viste cuando se rebelan los hijos del pastor Cristian? Entonces la pastora decía, fíjate que tu hijo hizo esto, así que anda a hablar con ellos. Entonces el pastor Cristian tiene que ir a hablar con ellos, ¿sí? Pero, ¿o pasa o no pasa, Nico? Que te dicen, anda, fíjate que tu hijo, ¿viste? Acá Dios no se estaba haciendo cargo de lo que estaba haciendo el pueblo. ¿Por qué? Porque se había corrompido. Sigamos leyendo. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino, o sea, ni esperaron. Pronto se han apartado del camino que yo le mandé. Se han hecho un becerro de fundición, o sea, hicieron una estatua, como dice Alim, hicieron una estatua de fundición. Y no solamente eso, sino que lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Manga de mentirosos. Hasta eso han llegado, estos chingüengüenchas. Versículo 9. Fíjese acá, y voy a hacer un paréntesis acá. Porque dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué es de dura cerviz? ¿Vio gente caminar así? ¿Con la nariz parada? Ahora, contésteme esta pregunta. La pastora también le pegaste en el palo porque leíste este versículo. Dice, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Mi pregunta es, ayúdeme a predicar. Usted sabe de Biblia. ¿Dios se enoja o no se enoja? Bueno, no tanto como nosotros, la pastora es un poco más dulce, pero se enoja Dios, porque la Biblia dice que Dios es lento para la ira. Quiere decir que se enoja, ¿o no? Es lento, es tranquilo, es bueno Dios, ¿viste? Te da soga, te da, ¿viste? Pero ¿qué dice? Y grande en misericordia. Acá Dios estaba enojado.
Y aquellos que predican solo gracia, que peca, Dios te va a perdonar. Somos cristianos, tenemos la libreta, tenemos la credencial libre para pecar, pase libre para pecar. Acá la Biblia me dice, usted tiene la Biblia, por eso digo, traiga la Biblia. A ver qué dice la palabra. Que Dios se enojó. Así como la pastora dice, fíjate que tu hijo, que tu hija hizo esto, no hablas con ellos. Dios le decía a Moisés, tu pueblo, no decía mi pueblo, tu pueblo, quiere decir que Dios se había enojado. ¿Qué es una persona de dura cerviz? Que tiene problema para bajar la cabeza, ¿sí? Pero no porque esté enfermo, porque le duela o porque no, ¿viste? A veces tortícolis, ¿viste? A veces te puede agarrar un golpe de aire, pero estas personas eran de dura cerviz. No tenían problemas cervicales. ¿Qué le predicaba más? Lo hace, te digo que se para y lo hace. No tenía problemas de cervical, gracias, mi amor. La persona de dura cerviz es esa persona que no cede, que no se deja manejar por Dios. La persona de dura cerviz, ¿sabe lo que piensa? Incluso parece que es Dios quien la necesita. Dios me necesita a mí, yo no necesito a Dios. La iglesia me necesita, el pastor me necesita. Yo no necesito a Dios. ¿Conoce alguno? ¿Sabes cuánto hay? Esa es una persona de dura cerviz. Quiere hacer las cosas a su manera y en su propio tiempo. Gracias a Dios que ninguno de estos se congrega acá en este lugar. Van a otras iglesias por ahí. Entonces Dios no puede actuar en la vida de alguien así. Por eso Dios le decía a Moisés, y dijo más Jehová a Moisés, yo he visto, vieron que Dios sabe absolutamente todo. No nos podemos esconder de Dios. No te podés esconder de Dios. Podrás esconderte de tu hermano que está sentado al lado tuyo. Podrás esconderte del pastor, del ministro, de los ministros. Pero de Dios no nos podemos esconder. Porque Dios nos conoce, nos ve. Por eso Dios dice, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Les cuesta humillarse. En una palabra, les cuesta agachar la cabeza. En una palabra, les cuesta humillarse. Sigamos. Sacamos el punto de la coma, sigamos. Versículo 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos. ¿Quién está hablando? Dios. Y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. O sea, de todo el pueblo que era de Dios, pero Dios decía, de tu pueblo, el único que va a sobrevivir sos vos, Moisés. Porque vos sí me sos fiel. Sigamos leyendo, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová Dios. ¿Qué hizo Moisés? Quiere decir que intercedió. ¿Sí? Moisés no solamente fue un guerrero, sino que fue un intercesor. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con tu gran poder y con la mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en el monte, en los montes, y para raerlos, para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira. Moisés estaba orando, estaba intercediendo, estaba orando a Dios, le estaba pidiendo a Dios, le decía, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. O sea, Moisés lo que estaba haciendo ahora, tirándole la pelota para el campo de Dios. No seas así, Dios. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado,
y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué me está diciendo la palabra del Señor? En resumidas, que Dios se enoja. Amén. ¿Lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? Está bien, no es como nosotros, ¿viste? Que nos reenojamos rápido. Dice que Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Moisés, antes de ser un libertador, o siendo un libertador mismo, fue un intercesor. Un guerrero, aquel que pelea batallas primeramente, es un intercesor. La intimidad con Dios es fundamental para los guerreros espirituales. ¿Quieres ser un guerrero o es un guerrero espiritual? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener intimidad con Dios. Ningún guerrero se presenta a la guerra sin armas. Y Dios ha dejado muchas armas para que nosotros como guerreros nos presentemos a la batalla. Una de ellas es la oración. Amén. La palabra. El Espíritu Santo. ¿Cómo logro yo entender la palabra? La pastora lo decía, cada vez que venimos a la casa del Señor, conocemos a Dios. Cada vez que vos venís, te disponés tu corazón a venir a congregarte, nosotros conocemos a Dios. Aprendemos más de nuestro Dios por medio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, un guerrero tiene que tener intimidad con Dios. Bien dice Juan capítulo 15, versículo 5. Aquellos que anotan, Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Y sigue diciendo Jesús: porque separado de mí nada podéis hacer. Si no tenemos intimidad con Dios, si no oramos, si huimos a las reuniones de oración, ¿sí? Si no doblamos rodillas, si no leemos su palabra, si no tenemos intimidad con Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Podremos pelear con nuestras fuerzas, podemos tener inteligencia, podemos ser sabios en hacer muchas cosas. Pero si no tenemos intimidad con Dios, si no permanecemos en Dios, nada podemos hacer. Amén. Los cristianos debemos cultivar una fe y una dependencia de Dios que nos afirme como ganadores. ¿Escuchó? Nosotros como cristianos no tenemos que buscar la independencia de Dios, sino que nosotros tenemos que buscar la dependencia de Dios. Muchas veces las circunstancias, los momentos que pasamos, ¿qué nos hacen? Nos hacen depender ¿de quién? De Dios. O me va a decir usted que cuando está en una lucha, pasando por un proceso de enfermedad, por un proceso donde le falta, no se agarra más de Dios. Somos así. Entonces, muchas veces Dios nos deja pasar por esos procesos, no porque Dios sea malo, sino porque Él está queriendo que nosotros dependamos de Él. Y cuando nosotros dependemos de Él, las cosas empiezan a funcionar. ¿Cuántos dicen amén? Si no oramos y dependemos de Dios, Satanás sacará ventajas de cualquier descuido. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que velar. ¿Sos un hijo de Dios? Amén. ¿Sos una hija de Dios? Sos carne de cañón para el diablo. Cada uno de nosotros tenemos demonios asignados. Cuando vos dejás de orar, cuando vos dejás de depender de Dios, ¿qué hace el enemigo? Gana territorio. Cuando vos le abrís puertas al enemigo, ¿el enemigo qué hace? Gana territorio. Se va aproximando hasta lograr lo que él quiere. Y vos sabés muchas veces lo que él quiere, porque cada uno sabe con qué tiene que luchar. Amén. El guerrero espiritual es sensible a la realidad en la que se desenvuelve.
El guerrero espiritual es sensible, mira, sabe discernir el tiempo espiritual que está viviendo. Pero como Habacuc sabe que esos tiempos, esa realidad en la que está metido, vamos a leerlo, mira. Habacuc capítulo 1, versículo 2. El profeta Habacuc decía esto: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Robo, delincuencia, prostitución, abuso, violaciones. A los jubilados los maltratan, los roban. Entonces Habacuc decía: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea esta molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Por qué Dios te lo muestra? Para que vos puedas orar por esa situación. Porque cuando oramos, cuando presentamos nuestras peticiones a Dios, la atmósfera espiritual cambia. Cuando en tu casa levantás un altar de Dios, apagás la televisión o dejás de mirar la película o las series que están en esos portales, y ponés música de adoración y levantás las manos y adorás y vamos a adorar a Dios, el ambiente espiritual de tu casa cambia. Yo me acuerdo que Aline y hasta ahora lo hace, muchas veces pone las canciones de YouTube, ya sea de las que cantamos acá. Y ella era chiquita y ella levantaba las manos, adoraba y... Ay, pero estaba metida en tercer cielo. Una de esas, no sé, pusimos vieron que en Canal 7 antes pasaban los recitales de Cosquín. Era un sábado a la noche. Y estaba Abel Pinto cantando. Y Aline estaba... Gloria. Digo, pará, que no es... ¿Viste? Pensando que era una canción cristiana. Está bueno que nosotros levantemos en nuestra casa un altar de adoración. Si no lo haces, empezá a probarlo por lo menos una vez por semana. Está bien, venimos a la casa del Señor, dejamos nuestros hijos en sala cuna, dejamos nuestros niños en casita de Jesús. No, las maestras los van a instruir, pero está bueno que vos como mamá, como papá, lo puedas hacer. Yo sé que vienen muchas mujeres, muchos hombres solos. Bueno, ustedes tienen la autoridad como mamá o papá de hacerlo. Madre, mamá, papá, si vos no lo haces, TikTok lo va a hacer. Pero no le va a enseñar a adorar a Dios. Le va a enseñar cómo matar a alguien. Ponerle espíritu de suicidio, de asesinato. Tremendo. Entonces es hora que nosotros nos levantemos y digamos: mi amor, ¿sabes qué? Deja un poquito el celular. Vamos a adorar al Señor. Vamos a orar. En la mesa, cuando oremos por los alimentos, ora vos. Ay, pero no sé, lo que te salga. Y la oración de un niño, oh, Dios, te abre el corazón y mueve la mano de Dios porque es sincera. En cambio, la oración nuestra, ¿viste? Nosotros los grandes guardamos rencor por años. Tal vez dentro de la iglesia no te saludo, no te hablo. Pero los niños se pelean y al rato están jugando de nuevo. Amén. Me encanta poner ejemplo de mi nieta porque aprendemos mucho. Nosotros ya criamos nuestros hijos y pensábamos que una vez que ya criamos nuestros hijos íbamos a tener nuestro lugar, nuestro living, nuestra casa ordenada. Bueno, después cayó Aline, se vino a vivir con nosotros. Mi casa está llena de juguetes por todos lados. Si usted va a mi casa, está lleno de juguetes. Y no le saque ningún juguete a Aline, no se lo vaya a tirar porque se enoja. Entonces me encanta, porque ella agarra cuando se va al colegio. Hoy se llevó sándwich de milanesa de pollo. ¿Pero qué va vos al colegio a aprender o te va de picnic? No, porque yo le llevo a mi amiguita esto. Creo que se encuentra con Cielo, creo que se encuentra con Anita en el recreo, come, hace picnic, no sé. Pero está bueno que tengan eso, está bueno porque se conocen de aquel... Ah, pero cuando se pelean, a lo cachetazo, pero otro día están juntos de nuevo. ¿Viste? Por eso se lleva su tupper, no le falta su tupper y lleva para compartir. En cambio nosotros los grandes no somos así. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestros niños, no? Sigamos. El guerrero espiritual intercede por quienes corren el peligro de perderse en la eternidad. Un guerrero es intercesor, pero también un guerrero le tiene que doler las almas que se pierden, las almas que se mueren en los hospitales,
Las almas, las personas que mueren en la calle por un accidente, por la droga, por la delincuencia, nos tiene que doler. Como sabe quién le dolía a Abraham. Bien, buen ejemplo. No sé si voy a terminar este tema, ¿sí? Porque me falta un montón todavía. A ver si el domingo seguimos. Génesis 18:30 dice: ser un intercesor como lo fue Abraham. Y me cuenta la historia cuando Abraham intercedió por, ¿sabe qué ciudad? Por Sodoma. Usted conoce de Biblia, sabe lo que pasó en Sodoma, ¿no? Y en Gomorra. ¿Qué había ahí? ¿Qué reinaba ahí? La maldad, el pecado. Bien, el pecado encierra muchas cosas. En Sodoma había pecado. Sin embargo, Abraham intercedió ante Dios, ante esa ciudad. Y fíjense lo que pasó. Dice Génesis 18:30. Abraham volvió a insistir. ¿Dice eso su Biblia? 18:30 tengo acá. 29, a ver. El 29. ¿Lo tenemos? 18:29. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallará aquí. No. Capaz que me confundí yo. Bueno. Pero dice: Abraham volvió a insistir. ¿Qué hizo Abraham? Le insistió a Dios. ¿Qué hizo? Intercedió por Sodoma ante Dios. Dice: no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentre solo 30 personas. Tal vez se encuentre solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó él. ¿Quién está hablando? Dios. Porque quería destruir esa ciudad. Abraham siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentre solo 20. Por esos 20 no la destruiré, dijo Dios. Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió él. Está hablando de Dios por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue allí mientras Abraham regresó a su tienda de campaña. Dios quería destruir a Sodoma. Sin embargo, Abraham intercedió pidiéndole misericordia. Por más que haya 30 buenas personas, no la destruiré. Hasta llegó a decirle hasta 10. Si hay 10, tampoco la destruiré. Que podamos nosotros interceder por este mundo. A un verdadero intercesor, a un verdadero guerrero, le duele las almas que se pierden. No es indiferente. Cuando alguien muere, se lo merece porque era un chorro, un ladrón. Ese chorro, ese ladrón también necesita de salvación, igual que vos. Porque vos tal vez no fuiste chorro, fuiste ladrón, pero ¿sabes qué? Delante de Dios, todos somos pecadores. ¿Sí? La palabra de Dios que todos, ni uno, todos somos pecadores. Y la palabra de Dios en otro versículo dice: no hay uno bueno en el mundo. ¿Solamente quién? Dios. Entonces un verdadero guerrero, un intercesor, se duele por las almas que se pierden. El guerrero espiritual, punto número 4, al igual que su capitán, el Señor Jesús, ministra liberación a los cautivos. Lucas capítulo 4, versículo 14. Después se lo lea en su casa. Voy rapidito. El guerrero espiritual ministra liberación a los cautivos espirituales y emocionales. Porque hay muchas personas que por ahí no tienen enfermedades físicas, pero por ahí hay muchas personas que congregan en nuestra iglesia, llenan los domingos nuestras reuniones, levantan sus manos, pero están rotas espiritualmente, están rotas emocionalmente. Dios promete liberar a esas personas. El Salmo 68:6 declara: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes
los hace habitar en tierra seca. Aquellos que están rotos espiritualmente, que están decepcionados, que tal vez un hombre, una mujer lo decepcionó, sea quien fuere, ¿sí? Tal vez sus vidas están hechas a pedazos. Ya no creo más en nadie, pastor, porque todos me llevaron a tener esta vida. Aquellos que están rotos, yo te quiero decir que Dios es especialista en armar rompecabezas y restaurarlos y hacerlos nuevos. Nada más que nosotros tenemos que estar dispuestos. Dice la Biblia, Dios hace habitar en familia a aquellos que están desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, pero más a los rebeldes los hace habitar en tierra seca. ¿Por qué tierra seca? Donde no se puede plantar, donde no se puede obtener frutos. Dios quiera que este mensaje pueda hacer un clic en tu vida, que te levantes como un guerrero, como una guerrera, como un hombre, una mujer de Dios, ¿sí? Que se duele por las almas que se pierden, que no solamente hace guerra espiritual en la oración, sino que también intercede en la oración, pero también se nutre de armas espirituales, porque hay un mundo espiritual. Ojo, así como vemos el mundo natural, hay un mundo espiritual también. Amén. Pónete de pie, iglesia. El Señor liberta a aquellos que están heridos emocionalmente. El Señor liberta a aquellos que están atados espiritualmente. El Señor liberta a los que le impiden salir, a las cosas que le impiden salir adelante. Viste que hay personas que no pueden prosperar, no solamente en lo económico, sino que en lo espiritual están siempre trancados en el mismo lugar. Dios promete liberación, liberarlos, sacarlos de ese pozo, de ese lodo cenagoso. Dios promete liberar a aquellos que están atados física, espiritual, pero también emocionalmente. Y yo quiero orar por ustedes en esta noche. ¿Qué les parece? ¿Me dejan? ¿Sí? Inclinen sus rostros.